Una lectora nos escribía desde Estados Unidos, ella es mexicana pero tiene nacionalidad norteamericana y nos decía que ahora frente a las elecciones en los Estados Unidos del próximo 4 de noviembre ella se veía en una disyuntiva. Dado que uno de los candidatos o uno de los partidos es un partido favorable a la pena de muerte y el otro es un partido favorable al aborto, ella estaba seriamente considerando no votar, abstenerse de votar. Y quería saber si es que esta era una decisión correcta, coherente, digamos, con las enseñanzas católicas. El hecho de abstenerse de votar o de votar en blanco en aquellos países como el Perú, por ejemplo, donde es obligatorio votar, donde no es facultativo y donde si no se vota se incurre en una multa, justamente allí, en esas circunstancias, es posible que existan condiciones por las cuales una persona se tenga que abstener de votar. Es absolutamente factible. Recuerdo en una ocasión, cuando quedaron 2 candidatos para la segunda vuelta en el Perú, ambos candidatos eran idénticamente abortistas y idénticamente partidarios del extremo control de la natalidad. No se distinguían en nada en las políticas económicas significativamente y en consecuencia no había nada que los distinguiera. Y en esa ocasión yo voté en blanco, no recuerdo si vicié el voto, es decir, escribí algo en la balota, ¿no? En consecuencia, en estas situaciones extremas sí es posible, no existen condiciones en las cuales sea siempre inmoral votar en blanco o abstenerse de votar, de ninguna manera. Si una persona en conciencia cree que no tiene cómo elegir, entonces es muy importante que tome la decisión correcta, ¿no? Pero en el caso de los Estados Unidos, y acá voy a comentar algunos criterios que son de utilidad también para nuestra propia elección en el momento de votar en nuestros propios países, pero en el caso de los Estados Unidos, de estas votaciones, hay mucho más en juego que simplemente 2 candidatos con 2 posturas. En primer lugar, hay que recordar que no existe una equivalencia entre el tema del aborto y el tema de la pena de muerte. La pena de muerte, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es algo que, aunque los católicos podrían ser partidarios, es decir, deja la puerta abierta para que un católico sea partidario, pueda ser partidario de la pena de muerte, el Catecismo, siguiendo a las inspiraciones del Papa Juan Pablo II, dice que, sin embargo, no se ven circunstancias en las que se justifique hoy en día la pena de muerte, especialmente en los países desarrollados. Es decir, allí donde existen cárceles de alta seguridad, donde existen maneras de aplicar alternativas a la pena de muerte, no se ve que sea necesaria la pena de muerte como un tema absoluto, ¿no? Entonces, sin embargo, el catecismo no ha cerrado la puerta todavía definitivamente, y la razón por la que no ha cerrado es porque existen muchas implicancias teológicas que son relativamente complejas. No las voy a explicar acá, pero tienen que ver con el hecho de la muerte justa o la guerra justa, la doctrina de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que es una doctrina compleja que durante mucho tiempo es la que la Iglesia sostuvo. Nunca se pronunció dogmáticamente, está a favor o en contra de la pena de muerte, pero se inclinaba a pensar de acuerdo a la teología de Santo Tomás de Aquino. El tema del aborto, en cambio, es absolutamente distinto. El aborto es intrínsecamente perverso. ¿Eso qué cosa significa? Significa que bajo ninguna circunstancia y ninguna condición es aceptable para un católico bajo grave pena moral. Entonces, no estamos hablando de cosas que sean equivalentes. Y eso es importante considerarlo. En segundo lugar, un tema práctico muy importante es que en Estados Unidos la votación no es solamente por un partido contra otro. Es verdad que existe mucha política partidaria, pero hay que tener en cuenta que los demócratas habitualmente vinculados o asociados con causas sociales, con una mayor sensibilidad social, con una mayor simpatía por los inmigrantes, etcétera. Por otro lado, son el partido que reafirma en su plataforma el derecho al aborto. El Partido Republicano tiene una plataforma pro vida, pero en términos de beneficios laborales, de bienestar, de salud, por ejemplo, y el tema inmigrantes tiene una postura mucho más dura.
Sin embargo, esto cambia mucho en los estados más liberales, digamos en las costas, especialmente en la costa este, en el norte. Los políticos republicanos son abortistas, ¿no? Son igualmente abortistas que los demócratas. Y en consecuencia, hoy un católico tiene que ver entre estos dos males cuál es el mal menor y votar por él. En el sur de los Estados Unidos, por ejemplo, funciona al revés. No son abortistas la mayoría de los candidatos porque en el sur existe una cultura a favor de la vida muy fuerte y los demócratas, en consecuencia, existen candidatos demócratas, no todos, pero existen candidatos demócratas que son abiertamente pro vidas, ¿no? Y que están en contra del aborto. Entonces, ahí es cuando una persona tiene que decidir cuál es el criterio para votar en su propio estado. ¿Por qué? Porque normalmente un hispano o un votante cualquiera, pero en este caso me dirijo a los hispanos, no necesariamente van a tener acceso al presidente de la República, sea quien sea, pero sí van a tener acceso a su representante. Recuerden que en Estados Unidos cuando se vota por un distrito electoral, es decir, por un territorio específico muy limitado, donde existe una población determinada y muy limitada. De tal manera que el constituyente, el votante, conoce personalmente al congresista y puede ir a Washington, a su oficina, sin necesidad de presentación y tocar la puerta y exigir. Cuando uno va al edificio Rayburn, por ejemplo, donde están las oficinas de los diputados norteamericanos, en cada oficina dicen, esta oficina pertenece al pueblo del distrito electoral tanto de tal estado, ¿no? El distrito electoral tanto. ¿Por qué dice eso en la puerta? Porque lo que quiere decir es que esa oficina no es de propiedad del congresista de turno. Entonces, es muy importante saber que el votante tiene esta fuerza de poder decidir si es que escoge al candidato que termina en el Congreso. Y algo parecido sucede con los 2 senadores que cada estado escoge. Es muy importante que cada uno escoja y vote por su propio senador, ¿no? Y tenga la capacidad de presionarlo y de decirle, yo como constituyente suyo, quiero que usted me represente y que vote a favor de la vida. Los católicos tenemos que ejercer ese tipo de presión. Y por otro lado, en las elecciones del 4 de noviembre, hay también otras variables muy importantes. Según los expertos de votación, un votante informado se tomará aproximadamente unos 20 minutos en votar, no solamente porque tiene que escoger una cantidad significativa de representantes políticos locales, regionales, etcétera, y incluso distritales o barriales, sino que además tiene que votar por determinadas enmiendas. Y en varios estados esas enmiendas, como en California, en Colorado, en Florida, hay enmiendas que tienen que ver con la defensa de la vida, que son muy importantes, y también enmiendas laborales que tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia. Entonces, el católico tiene que recordar que tiene que votar y tiene que votar en base a el amplio rango de temas de la doctrina social de la Iglesia. Sin embargo, tiene que recordar que hay 4 puntos que son innegociables para el católico y que tiene que buscar primero en un candidato. El tema número 1 es el tema del aborto. Un candidato no puede ser partidario del aborto. En segundo lugar, es el tema de la eutanasia. Un candidato que sea aceptable para un católico no puede ser alguien que defienda la eutanasia. En tercer lugar, un candidato aceptable para un católico no puede estar a favor de igualar el matrimonio entre un hombre y una mujer con las uniones homosexuales. El matrimonio es sagrado. Y en cuarto lugar, es el tema de la manipulación genética. Un católico no está de acuerdo con que se manipulen genéticamente, que se clonen seres humanos o se manipulen embriones. Está de acuerdo con la investigación con las células estaminales, pero células estaminales adultas, no provenientes de embriones humanos, que han sido creados exclusivamente para convertirse en piezas de recambio, ¿no? Entonces, existen otros temas muy importantes. El tema del derecho al trabajo, el tema de la unión de las familias a través de una justa ley de inmigración, etcétera. Pero el católico primero tiene que mirar estos 4 puntos y ver cómo se comparan los candidatos en estos 4 puntos y sobre eso tomar una decisión. Que tengas un buen día.